Bueno, entonces, como les decía recién, nosotros sabemos por física, en este caso, que fuerza es igual a masa por aceleración, la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, si yo considero que fuerza es igual a masa por aceleración, en realidad yo, como me puedo desplazar en la dirección X, yo sé que la aceleración según X es distinta de cero. Como en la dirección Y no me puedo desplazar, habíamos dicho que el desplazamiento es nulo, obviamente la aceleración en la dirección Y tiene que ser cero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? De estas dos, o sea, yo esta la suprimí y la supuse como una Fx más una Fi. Esta Fx, si yo digo fuerza igual a masa por aceleración, como la aceleración según X es distinta de cero, ya está compensada, porque yo digo Fx igual a masa por aceleración según X. ¿Sí? Entonces directamente la aceleración según X sería la Fx dividida la masa, y esto es, o sea, siempre la puedo compensar, ¿sí? Pero ¿qué pasa con esta Fi? Fi, no puedo poner masa por aceleración según I, o sea, sí puedo, pero ¿qué va a pasar? ¿Cuánto me va a dar? Si esta es cero, me estaría dando cero. Cero. Y entonces no estaría en equilibrio si yo lo hago actuar con esa F, ¿se da cuenta? O sea, y sin embargo, yo no me puedo mover en esta dirección. Entonces, obviamente, tiene que aparecer una fuerza en la biela para compensar esta F. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esta la tengo en equilibrio porque por la ley de Newton esto no es ninguna cosa incoherente. Fuerza igual a masa por aceleración. Pero esta que está acá, esta, y yo tengo que de alguna manera compensarla. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esta biela B1 tiene que reaccionar. Hay una reacción que se llama reacción de vínculos, ¿sí? O sea, siempre los sistemas de fuerzas hablamos de fuerzas activas y fuerzas reactivas. Las fuerzas activas son las que están actuando sobre la estructura. El viento, la nieve, el peso propio. Si hay un sismo, la fuerza que genera el sismo. O sea, fuerzas activas, ¿sí? Ahora, también hay fuerzas reactivas. Esas fuerzas reactivas son fuerzas ficticias que se generan en los vínculos, ¿sí? O sea, son las reacciones de vínculo que llamamos la fuerza reactiva, reacción de vínculo. Entonces, evidentemente, para compensar esta fuerza según I, la biela tiene que reaccionar con una fuerza que sea igual a menos esa F. O sea, la FI y la reacción de vínculo sería la menos FI. Entonces, con eso lograríamos el equilibrio, ¿sí? Entonces, esa fuerza reactiva, fíjense que tiene que tener la dirección del eje de la barra, ¿eh? O sea, que lo que tenemos que sacar como conclusión es que la reacción de vínculo de una biela siempre es una fuerza en la dirección del eje de la biela, ¿eh? Que es lo que está puesto acá. Ven, una biela reacciona con una fuerza cuya dirección coincide con el eje de la misma, ¿eh? O sea que son reacciones de una incógnita, digamos. O sea, lo que no conozco es la magnitud, pero la dirección ya automáticamente la tengo definida, ¿sí? Siempre reacciona con una fuerza en la dirección que coincide con el eje de la biela. ¿Estamos de acuerdo? Una consulta, si entonces la vela estuviera inclinada, no vertical, tendría fuerza en X y fuerza en Y, digamos. Seguro. Si usted tiene una chapa, me anda mal, pensé que lo había arreglado, pero no. Pongámosle que esta es la chapa, ¿sí? Y yo decido ponerla o vincularla, que ya lo vamos a ver más adelante, eso sí, con una biela. Entonces la biela, pongámosle que la pongo acá, ¿sí? O sea, esto es una biela. En realidad acá tengo la articulación. Y acá estaría el otro puntito de la biela, porque la biela siempre tiene las dos articulaciones, ¿sí? Y es inextensible. Entonces, si yo después quiero hacer el diagrama de cuerpo libre y eliminar esta biela, yo la elimino y pongo, si es una biela, pongo una fuerza en esta dirección. Siempre en la dirección del eje de la biela. Puede ser que sea para allá o que sea que venga para acá, ¿se entiende? O sea, el sentido puede ser cualquiera porque la biela es un vínculo que se llama reversible, no es como los hilos o los cables, que no son reversibles, siempre trabajan en un sentido y en el otro sentido no trabajan. O sea, yo un cable, por ejemplo, lo puedo estirar, pero no lo puedo comprimir, porque no me está actuando nada ahí. En las bielas no, las bielas pueden tener tanto lo que decimos una reacción que tienda a estirarla, y entonces decimos que está traccionada,
o puede ser una reacción que tienda a comprimirla, a cortar su longitud, y entonces decimos que están comprimidas, ¿sí? Entonces, lo que no sabemos es la magnitud en definitiva, pero la dirección sí. Siempre que saquen ustedes una biela, y quieran poner en evidencia la reacción de esa biela, la ponen en la dirección del eje de la biela, siempre. Y la magnitud, perdón, el sentido, lo vamos a determinar y después si nos da positivo o negativo es el sentido. Exactamente, el sentido ustedes ponen uno en el diagrama de cuerpo libre, en un sentido o en otro, y hacen las ecuaciones de equilibrio del sistema, de acuerdo a que sea un sistema concurrente, un sistema de fuerzas no concurrentes, entonces plantean las 3 ecuaciones que correspondan, o las 2, o lo que sea, según el sistema que ustedes tengan. Y después el cálculo les va a decir si les dio positivo, que estaba bien orientado, y si les da negativa, que va al revés de lo que lo supusieron. Perfecto. Pero la dirección está definida. Tiene que ser sí o sí la del eje de la biela. ¿Vamos? Bueno. Déjenme borrar acá todo esto. Y vamos a continuar con lo que habíamos visto. No, antes de continuar, esperen un minutito, antes de continuar, quería aclararles. Por ejemplo, si yo quiero estudiar el equilibrio de un punto, ¿sí? No nos olvidemos que es un sistema de fuerzas concurrentes, ¿sí? Entonces, para estudiar el equilibrio, ustedes tienen, si están con un punto en el espacio, 3 ecuaciones, ¿sí? O sea, las ecuaciones de equilibrio para un punto en el espacio serían sumatoria según x igual 0, sumatoria según y igual 0, y sumatoria de f según z igual 0. Serían 3 ecuaciones. Y si están en el plano, como es el caso, 2 ecuaciones tienen nada más. Sumatoria según x igual 0 y sumatoria según x igual 0, o sea, 2 de proyección, que volvemos a lo de antes. Puede ser el eje x horizontal y el y vertical, pero el x y en realidad puede ser cualquiera, ¿sí? O sea, pueden estar inclinados si los quieren, y si los quieren llamar E sub t, E sub n, es lo mismo. Son 2 ecuaciones de proyección. Entonces tienen 3 posibilidades, ¿sí? O sea, si yo tengo al punto vinculado, a ver si puedo dibujar. Espérense un minutito. O sea, voy a leer, bueno, no, voy a... Si tengo el punto vinculado con 2 bielas, ¿sí? Bueno, no dibujo, chicos, abajo son bielas, ¿sí? O sea, pasa que como no me está dibujando bien, o sea, acá estaría la articulación y el apoyo. Y acá estaría la articulación y el apoyo. Y acá estaría el punto, ¿sí? El punto P. Entonces lo que yo quiero es que vean, si yo por ejemplo tengo este caso, que era, ¿se acuerdan que era el punto isostático? O sea, si yo lo vinculo con 2 bielas, en un punto en el plano, con 2 bielas que no son colineales, esto es isostático, tiene 0 grado de libertad. Entonces, en este caso, si está solicitado con una fuerza F, para estudiar el equilibrio, una F cualquiera, ¿sí? Les da sistemas que son compatibles determinados, porque ustedes tienen 2 ecuaciones de equilibrio, dicen fx igual 0, fi igual 0, y esto en realidad son igual a la fx que tienen acá actuada, o sea, si voy al hecho que si yo pongo en evidencia esto, y hago el equilibrio del punto, tengo la reacción esta de esta biela. La de esta biela, que es lo que decíamos hoy, la sacamos siempre en la dirección de las bielas, ¿sí? Y la fuerza F, ¿se entiende? O sea, esta es la F y estas serían, pongámosle, esta es la F. Esta es la F, y estas serían las reacciones de las bielas. Pongámosle la N. La NA y la NB. Pongámosle si esta es la biela que va acá en A y acá en B. Pero voy al hecho que si ustedes plantean acá el sistema, van a tener 2 ecuaciones con 2 incógnitas, ¿se entiende? Tienen esta incógnita y 2 ecuaciones, porque dicen fx igual 0, f igual 0, y esto es un sistema compatible determinado, ¿sí? En cambio, si ustedes están en un punto hiperestático, que tienen 3 bielas, o sea, tienen el mismo punto, pero yo tengo ahora otra biela acá, obviamente acá me aparece otra
otra incógnita, tengo una, dos, o sea, estas son incógnitas, esta y estas son incógnitas, y esta sería la fuerza activa. Entonces, no tengo cómo determinarlo, ¿se entiende? Porque ustedes más de 2 ecuaciones en el plano no tienen. A una sumatoria según x igual 0, una sumatoria según y igual 0, 2 ecuaciones y 3 incógnitas, ¿sí? Eso es porque el punto es hiperestático. Entonces yo puedo sacar nada más que las reacciones de los vínculos estrictos. Las que son de los superfluos tendría que imponer alguna condición de deformación o algo para sacarlas, ¿sí? No las saco así por estática, digamos. Entonces, en ese caso decimos que el sistema es compatible, pero es indeterminado, ¿sí? O sea, no lo puedo, tengo más incógnitas que ecuaciones, ¿sí? Profesora, Ahora, sí. una pregunta. En el caso que sea hiperestático, tendrías que elegir, por así decirlo, unos ejes y proyectar sobre unos ejes, ¿no? O sea, sobre la dirección de una de No, las chicos, bielas. cuando son hiperestáticos, el punto en este caso, y cuando veamos estructuras hiperestáticas, son lo que llamamos estructuras estáticamente indeterminadas. Eso quiere decir que con las ecuaciones de la estática no salen las reacciones. Algunas pueden salir. O sea, alguna puede que yo saque con las ecuaciones de la estática, cuando planteo las ecuaciones de equilibrio globales, digamos, de la estática. Alguna puede salir. Las que salen, por eso les decía, son las estrictas. Las que son redundantes, acuérdense ustedes que en la vinculación hiperestática teníamos vínculos que eran redundantes y vínculos que eran estrictos. Entonces, normalmente en la vinculación hiperestática, si yo planteo las ecuaciones de equilibrio, me salen las reacciones que son estrictas, de los vínculos estrictos. Las de los vínculos redundantes las tengo que sacar con ecuaciones que se llaman de compatibilidad de deformaciones. O sea, tengo que plantear la deformación del sistema, la posible deformación del sistema, y con esas condiciones de deformación saco las que son redundantes. No lo vamos a ver hasta la segunda parte de la materia, donde sí vamos a resolver algunos hiperestáticos de primer grado, o sea, hiperestáticos con un grado de hiperestaticidad, y bueno, y ahí vamos a imponer las condiciones de deformación según sea una solicitación axil, una detorsión, una deflexión, vamos a aprender a hacerlo, ¿sí? Pero no las pueden sacar con estática. Por eso les estaba justamente explicando que si los sistemas son isostáticos, los sistemas son compatibles determinados, siempre tienen solución, y van a poder encontrar las reacciones. Si los sistemas son hiperestáticos, los sistemas son compatibles, pero son indeterminados. Tengo más incógnitas que ecuaciones disponibles. Entonces son sistemas estáticamente indeterminados. Si los quiero resolver, necesito imponer condiciones de deformación, compatibilidad de deformaciones, que eso no lo vemos hasta la segunda parte de la materia. ¿tá? Y si el punto es hipostático, que sería el caso de tener dos bielas colineales, o sea, sería el caso de tener una biela y otra biela colineal, entonces las reacciones van a ser en la misma dirección, ¿se entiende? O sea, sería el caso que habíamos visto hoy de las bielas colineales. ¿sí? O sea, tengo el punto pero lo tengo con una biela y con otra colineal. ¿Se entiende? Y tenemos el puntito, acá es el punto, este es el punto P, y estas son las bielas, ¿sí? Acá tengo una biela, no me dibuja para nada bien, me voy a cambiar el nombre para la próxima clase. Y acá tengo la otra biela. Entonces dijimos que esto podía tener este movimiento. Entonces, si yo a este punto ahora le impongo una fuerza, fíjense que me queda incompatible el sistema. Porque si yo ahora digo, bueno, tengo la fuerza F, acá. ¿Sí? Esta fuerza F, ¿sí? Bueno, ahora se dibujaron todas juntas. Esta fuerza F. Entonces, cuando haga el equilibrio del punto en este nudo, voy a tener la reacción en esta biela, que sería esta, ¿sí? La reacción en esta biela, que son colineales, o sea, estos están en la misma recta, y la fuerza F. Entonces, fíjense que si yo planteo los ejes, voy a plantear un eje en esta dirección, el de las bielas, y otro eje perpendicular. ¿Sí? O sea, este tiene la dirección de las bielas y este es el perpendicular. Entonces, cuando planteo, por ejemplo, sumatoria según X, en esa no tengo problema. O sea, esa es factible de equilibrar, porque yo digo sumatoria, pongámosle que el eje X sea este. ¿Sí? O el I, no importa cómo lo llamemos, ¿sí? Pero cuando hago sumatoria en este eje, y bueno, yo digo, esta R, esta N,
más esta, o sea, una cambiada de signo, esta supongo porque está positiva, esta menos esta, y acá proyecto esta la proyecto en esta dirección, y esa la puedo plantear, pero en esta dirección, ¿tengo con qué equilibrar esta? O sea, si descompongo esta en la dirección esta perpendicular a las bielas, ¿con qué la equilibro acá? Esa queda siempre un absurdo. ¿Tá? Porque no tengo con qué equilibrarla, porque no reaccionan en esta dirección. O sea, en esta dirección no hay componente de reacción. Porque dijimos que la reacción en la biela siempre era en el eje de la biela. Entonces, si la biela tiene esta dirección, las reacciones son fuerzas en esta dirección. Entonces, ¿con qué compongo esto? Entonces, ese sistema es incompatible, no tiene solución, ¿sí? Porque el punto es hipostático, es inestable en realidad, ¿sí? Entonces, en ese caso nos dan sistemas incompatibles. O sea, desde el punto de vista de la resolución del sistema de ecuaciones, que siempre son dos ecuaciones de proyección, cuando el punto es isostático, ese tiene solución, es única, tiene solución. Cuando el punto es hiperestático, y bueno, no, tiene solución, pero necesito ecuaciones de deformación, no lo puedo resolver derecho, ¿sí? O sea, son sistemas compatibles indeterminados. Y si el punto es hipostático, que sería este último caso, el sistema es incompatible, ¿tá? No tiene solución. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora sí vamos a continuar. Voy a borrar esto. Y vamos a continuar con nuestro análisis. Vamos a analizar o a definir el desplazamiento rígido de dos puntos. O sea, cuando nosotros hablamos de, supongamos que tenemos dos puntos en el espacio, ¿sí? El punto A, el punto B, por supuesto definido su posición a través del vector posición RA, XA, YA, ZA, y el punto B definido por la posición, el vector posición RB, que sería el XB, YB y ZB, ¿sí? Que sería este que está dibujado acá en verde. Entonces, si nosotros definimos, o sea, vamos a definir como que la distancia entre el punto A y el punto B se mantiene constante, ¿sí? O sea, que hay indeformabilidad. O sea, eso es lo que uno dice cuando habla de sistemas rígidos, ¿sí? El sistema es indeformable. Entonces vamos a asumir que acá la distancia entre el punto A y el punto B es una constante, ¿sí? O sea, entre dos puntos cualesquiera. Entonces, si yo defino esto como una constante e imaginamos un movimiento, ¿sí? O sea, el punto A pasa a una posición infinitamente próxima a prima, ¿sí? Y el punto B pasa a una posición infinitamente próxima a B', ¿sí? Eso está definido por lo que llamamos el corrimiento del punto A, ¿sí? Delta A, la posición A'. Y el desplazamiento del punto B, que sería el delta B, sería el vector que va del B al B'. Ustedes el vector corrimiento ya vieron con la profesora en la clase anterior, ¿sí? Entonces, la distancia entre A y B dijimos que la condición acá es que se mantenga constante, ¿sí? O sea, es invariable esa distancia. Y obviamente, ¿qué quiere decir eso? Que el AB va a ser igual a la prima B', o sea, por más que el punto A se desplace al punto A' próximo, el punto B se desplace al punto B' próximo, la condición es que la distancia entre A y B se mantenga constante. Entonces, el AB va a tener la misma longitud, la misma magnitud, la misma intensidad de este vector, que la que tenga el vector A'B'. Eso es lo que está definido acá, ¿ven? El módulo del vector RB menos RA, porque fíjense que el AB es el RB menos el RA. O sea, el vector que va de A a B, ustedes ya lo vieron en álgebra, ¿sí? Es la posición, el OB, que sería el RB, menos el OA, que sería el RA. Entonces, la magnitud de ese vector, el módulo, ¿sí? Es el mismo que el de la A'B'. Y el A'B', ¿cómo lo definimos? Como el vector OB', que sería el RB' menos el OA', que sería el RA'. Entonces, la condición esta de que la distancia entre dos puntos se mantiene constante, se traduce en que la distancia entre A y B tiene que ser igual a la distancia entre A'B', que matemáticamente sería esto, ¿sí? O sea, el vector RB menos el RA, el módulo de ese vector tiene que ser igual al módulo del vector R' menos RA'. Y nosotros sabemos que esta ecuación, traducida, si trabajamos en coordenadas cartesianas, ¿cuál es el módulo del vector AB? Y bueno, es el XB menos el XA al cuadrado, más el IB menos el IA al cuadrado, más el ZB menos el ZB al cuadrado, me da este módulo al cuadrado, ¿sí?
que sería esto que está escrito. O sea, esto sería el módulo, porque decir que los módulos son iguales es lo mismo que decir que los módulos al cuadrado son iguales, ¿sí? Bueno, eso es lo que está escrito acá. O sea, si yo pongo raíces cuadradas es lo mismo, ¿sí? Porque como las distancias son cuadradas, son positivas, elevo al cuadrado y no me queda que se eliminarían esas raíces, ¿sí? Entonces, hablar de esto es lo mismo que hablar de que los módulos al cuadrado son iguales, que es lo que está traducido acá. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué me quedaría? Que esto, que sería el módulo de este vector, tiene que ser igual al módulo de este, que sería xb' menos xa' al cuadrado, más ib' menos ia' al cuadrado, más zb' menos za' al cuadrado, ¿sí? Y esas dos son iguales. O sea, tengo una ecuación, ¿se entiende? O sea, tengo una condición, o sea, impongo una condición, o sea, no puede ser cualquiera, o sea, si yo quiero que esta distancia se mantenga constante, sí o sí tengo que cumplir con esta condición que indirectamente, o sea, toda restricción que yo imponga a el movimiento es una condición de vínculo que llamamos, ¿sí? Entonces, esto es lo que llamamos una condición de vínculo. Entonces, un vínculo de rigidez, porque esto es un vínculo de rigidez, o sea, imponer una distancia constante entre dos puntos es un vínculo de rigidez. O sea, ustedes vieron, cuando eso ya se lo clasificó la clase anterior la profesora, que los vínculos podían ser relativos, absolutos. Bueno, el vínculo este, que sería un vínculo de rigidez, sería un vínculo interno, digamos, ¿sí? Que sería el que restringía los movimientos entre un punto de un mismo sistema, ¿sí? Entonces, este vínculo, que es un vínculo de rigidez, impone siempre una condición de vínculo, y esa condición de vínculo es lo que llamamos una condición de vínculo interno, ¿sí? Obviamente, si el sólido es deformable, el desplazamiento AB, ¿sí? Que siempre uno lo define como la diferencia entre el corrimiento B menos el corrimiento absoluto en A, no necesariamente tiene que ser cero, puede ser diferente de cero. Si es rígido, como pasa acá, esto dijimos que es constante, y entonces en ese caso sí se nos mantendría y sería en 1. Entonces, eso es lo que definimos como un vínculo de rigidez, ¿sí? O sea, decir que la distancia entre dos puntos se mantiene constante es imponer una condición de vínculo, ¿sí? Un vínculo de rigidez, que impone o habla sobre la indeformabilidad del sistema, por eso es que decimos que es de rigidez. Vamos a analizar qué pasaría con los grados de libertad de los sistemas rígidos, ¿sí? O sea, son aquellos sistemas a los cuales les imponemos condiciones de rigidez como las que vimos recién, ¿sí? Que se mantenga constante la distancia entre puntos, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos dos puntos, el punto A y el punto B, y que estamos en el espacio, ¿sí? O sea que el punto A tiene 3 posibilidades de movimiento, ¿sí? Y el punto B tiene 3 posibilidades, o sea, un punto dijimos que en el espacio tenía, esto lo vieron con la profesora Rosales, tiene 3 grados de libertad, ¿sí? Entonces tengo 3 grados de libertad para el punto A y 3 grados de libertad para el punto B si los supongo libres, o sea, sin vinculación, ¿sí? O sea, yo cuando lo supongo el punto A y el punto B, y no están vinculados a través del vínculo de rigidez, en el punto A tiene 3 grados de libertad y el punto B tiene 3 grados de libertad. O sea que el sistema así, sin esta barra que los une y que les hace que la distancia entre esos puntos se mantenga constante, así como está acá arriba, tiene 3 grados más 3 grados, 6 grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Que es lo que está escrito acá, ven, 3 por 2. Ahora, si yo le impongo que esta distancia se mantiene constante, o sea, les pongo un vínculo del tipo de los que definimos recién, que la distancia entre A y B sea constante, obviamente le impongo una condición de vínculo. Entonces, si yo tenía 6 condiciones de vínculo así cuando no estaban unidos por esta barra, ¿sí? Rígida en el espacio, y le pongo esta barra rígida en el espacio, ¿cuánto grado de libertad paso a tener en este sistema? En este tengo 6. Acá tengo 6 grados de libertad. 3 acá y 3 acá. 3 en el punto A y 3 en el punto B. Acá en este sistema, donde tengo los mismos puntos que acá, que estaban con 6 grados de libertad, pero le impuse esta condición de vínculo, esta condición de rigidez. Una condición de vínculo le puse. Porque vimos que recién decir que AB es constante era imponer una condición de vínculo, lo que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, ¿con cuánto grado de libertad queda una barra rígida en el espacio? 5. Con 5. ¿Estamos todos de acuerdo? Vamos a ver ahora el triángulo rígido en el espacio, con cuántos grados de libertad nos quedaría.
¿sí? Fíjense, ahora tenemos 3 puntos. O sea, el punto A, B y C, pero libres, vamos a imaginar los primeros, ¿sí? O sea, estos mismos 3 los tengo acá. El A, el B y el C. Pero los tengo libres. ¿Cuánto grado de libertad tengo? En este sistema que dibujé ahora. 9. 9. ¿Estamos de acuerdo? Tengo 3 para este, 3 para este y 3 para este. Entonces tengo 9. O sea que así tengo 9 grados de libertad. Ahora le vamos a imponer condición de rigidez. Entonces vamos a imponer una condición de rigidez de A a B. ¿Sí? O sea, esta distancia B es constante. Vamos a imponer que la distancia entre B y C es constante. Y vamos a imponer que la distancia entre A y C es constante, con lo cual definimos esto que llamamos triángulo rígido. ¿Sí? ¿Cuántos grados de libertad me quedan? Acá tenía 9, y acá ¿cuántas condiciones de vínculo impuse? Si dije que AB era constante, una condición de vínculo. Si puse que BC era constante, una condición de vínculo. Y si ahora también fijé esta distancia, otra condición de vínculo, ¿sí? Entonces tengo 3 condiciones de vínculo. Entonces de los 9 que tenía originalmente le quito 3, y esto así tiene 6 grados de libertad. ¿Se entiende? O sea que el triángulo rígido en el espacio tiene 6 grados de libertad. ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda con eso, chicos? ¿Chicas? Paso al de 4, entonces, ¿sí? Ahora Dale. vamos a imaginar 4 puntos en el espacio. A, B y C. Y D. El A, B y C son los mismos que antes, los que me determinaban este triángulo rígido. O sea, forman un plano, digamos. Y el D está fuera del plano. Al menos uno. O sea, en realidad, cualquiera. Yo voy a asumir que A, B y C están en un plano y que el D es el que saque afuera. Por supuesto que puede ser que yo diga que A, C y D están en un plano y el B es el que está afuera. Está bien, o sea, siempre y cuando uno esté fuera del plano, después ya siempre determino lo que llamamos un tetraedro, digamos, ¿no? O sea, esto es un tetraedro. ¿Eh? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Cuántos grados de libertad tiene esto? Entonces, si los tengo libres, tengo el punto A, B, C y D libres. 12. Claro, tengo el A, el B, el C y el D, y están los 4 libres. ¿Sí? Entonces, evidentemente, como ustedes bien dijeron, tengo 12. Tengo 3 por el A, 3 por el B, 3 por el C y 3 por el D. O sea que acá tengo, en este conjunto, 12 grados de libertad. Ahora vamos a imponer condiciones de rigidez entre los puntos. Entonces vamos a decir, la distancia entre A y B es constante, o sea, esto es constante. La distancia entre A y C es constante, y la distancia entre A y D es constante. ¿Sí? Después vamos a poner la distancia entre BC, constante. La distancia entre BD, constante. Y la distancia, por último, entre CD, constante. O sea, esta es constante, esta es constante, esta es constante, esta es constante, esta, o sea, todas, ¿sí? ¿Cuántas condiciones de vínculo estoy poniendo? Una entre AB, otra entre AC, otra entre AD, son 3. Después pongo de BC 4, de BD 5 y entre DC 6. ¿Estamos de acuerdo? Son 6 condiciones de vínculo. Entonces, si esto tenía 12 y le impuse 6, me queda con 6 grados de libertad. Esto tiene 6 grados de libertad. ¿Estamos de acuerdo? O sea que 4 puntos que mantienen las distancias constantes entre ellos, forman lo que llamaríamos un tetraedro, sería eso, ¿sí? Que por supuesto es un cuerpo rígido en el espacio y tiene 6 grados de libertad. ¿Qué pasa si en lugar de tener 4 puntos tengo 5 puntos? Que sería el caso que estaría dibujado acá. Profe, Sí. disculpe que lo moleste, ¿podría repetir el por qué son 6 condiciones de vínculo en el anterior que se me cortó? Porque tenemos 6 distancias constantes que van inmovilizando todos los puntos. Tenemos la distancia de AB es constante. La distancia de AC es constante. Y la distancia de AD es constante. Ahí llevamos 3, que serían estas 3. Claro. Después tenemos de BC y BD, que serían estas 2. Y por Perfecto. último entre DC, que sería esta última. ¿Mm?
Son 3, 4, 5, 6 condiciones de vínculo, y ninguna de ellas impone lo mismo, ¿sí? O sea, necesito las 6 para inmovilizar todo esto y dejarlo rígido. Perfecto, muchas Siempre gracias. asumiendo que un punto está fuera del plano, o sea, que no son los 4 en el mismo plano. Estamos imaginándolo en el espacio. Acá es donde tenemos que tener cuidado y por ahí cuesta un poquito mirarlo más. En este de ya donde tenemos 5 puntos. Cuando yo tengo 5 puntos móviles en el espacio, ¿sí? Cuando los tengo los 5, voy a borrar hasta ahora esto de arriba, así no se me superponen. Entonces, vamos a suponer ahora 5 puntos, que serían esos que están dibujados ahí, el A, el C, el B, el E y el D. Con la misma condición, ¿sí? O sea, por ejemplo, el A, B y C están en un mismo plano, y el D y el E están fuera de ese plano, ¿sí? O sea, con la misma condición que estaban acá, para formar, para tener algo en el espacio, ¿sí? Porque si yo lo pongo todo en el mismo plano, en realidad, no, si bien estarían en el espacio, están contenidos en un plano y terminan siendo coplanares, y es de 2 dimensiones el problema, ¿sí? Entonces, para que sea de 3 dimensiones realmente el problema, tiene que haber al menos uno fuera del plano contenido por los otros 3. Entonces, vamos a asumir, o sea, sería este caso que yo vi antes, donde agrego un quinto punto, ¿sí? O sea, a esto que tenía antes, al A, B, C, D, agregamos un quinto punto, y estamos en esta situación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo los tengo sueltos, como están acá, ¿cuánto grado de libertad tengo? Tengo el A, 15. el B, claro, tengo 15. Como bien dijeron ustedes, son 3 por 5. El C, el D y el E. Entonces, así sueltitos son 5 puntos en el espacio, y tengo 15 grados de libertad. Que sería eso que dice acá abajo, 5 por 3, ¿ven? 15. Ahora, vamos a imponer que todas las distancias entre ellos son constantes, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar con esto mismo, porque fíjense que esto que está acá, en definitiva, a ver que voy a ponerme... Profe, ¿puedo hacer una pregunta? ¿sí? Usted dijo que que un cuerpo en el espacio, por ejemplo, tiene 3 grados de libertad, ¿no? Un cuerpo, no, un que- punto en el o espacio. un pu- De la libertad. un punto. Ah, ok. Y si, No, por no, no, el ejemplo, cuerpo, estamos llegando a la conclusión de que el cuerpo en el espacio va a tener 6 y no va a tener más de 6. Hasta ahora, fíjense, sí, está tenemos bien 5, eso. pero después cuando tenemos 3 puntos, que ya armamos un triángulo rígido, tiene 6 grados de libertad. Cuando tengo 4 puntos, y si esto está rígido, vinculado todo con distancias constantes, llegué a la conclusión que tenía 6 grados de libertad. Y ahora voy a llegar a la conclusión que tengo 6 también. Entonces vamos a llegar a la Claro, sí. conclusión de que un sólido en el En el espacio. espacio, o un cuerpo rígido, tiene 6 grados de libertad, que es lo que Sí, vieron ustedes en perfecto. física, chicos. Sí, perfecto. ¿Sí? ¿Estamos de Sí, acuerdo? perfecto, está bien. Sí. Entonces, acá íbamos a ver si yo tengo 5 puntos, ¿qué pasaba? ¿Sí? Entonces yo dije, si los tengo libres, tengo 15. Ahora vamos a mantenerle, le vamos a imponer las condiciones de rigidez, de vínculo de rigidez. O sea, vamos a asumir que todas las distancias entre todos los puntos es constante, ¿sí? Entonces yo les decía, fíjense que en definitiva esto, por eso lo marqué ahora en verde, esto que tengo acá arriba, ¿sí? O sea, voy al hecho. Porque acá el problema es que hay una que impone, que ya me la fui, o sea, si yo empiezo a mantener las distancias constantes, me dan 10 distancias, porque fíjense, yo tengo AB, AC constante. O sea, mantengo de A a B, de A a C, de A a D y de A a E. Porque agregué este punto. Entonces tengo 4 ahí. 1, 2, 3, 4. Después digo, bueno, mantengo la distancia de B a C. ¿Sí? De B a A no la pongo porque ya la tuve. De B a D y de B a E. O sea, voy a agregar las que agrego nuevas en rojo, que serían esta. O sea, en verde son las que ya tenía de antes, ¿sí? Después dije de la A a E, que esa la agregué ahora. ¿Sí? Y después tengo, o sea, ya acá tengo 3, ¿sí? De B a C, que serían esta, de B a D y de B a E, serían estas 3, ¿estamos de acuerdo? Ahora voy al punto C. Bueno, de C a B y de C a A ya las tengo, así que no las pongo. Me faltaría de C a D, ¿sí? Y de C a E. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí? Y yo ahora les voy a decir de D a E. Ahora esta, en realidad, es superflua, digamos. Porque ya está fijo este punto. Por eso les quise dibujar los 2 tetraedros, fíjense. Este verde que está acá es este. ¿Sí? Y cuando yo agregué estas 3,
Si fijo el plano, este que está acá, a ver si puedo pintar con otro color. Fijemos este que está acá. Que acá sería este. O sea, imaginen que este es el mismo, ¿sí? Es la base, este tomémoslo como base de los dos tetraedros, del verde y del rojo, ¿se entiende? O sea, tengo este tetraedro que es este mismo de acá arriba. Y ahora, con estas tres distancias y esta misma base, hago el tetraedro que sería el rojo, ¿sí? Este, bueno, y con la misma base, o sea, imagínense que ahí tengo también, o sea, el mismo, a ver, o sea, esto lo tengo para los dos tetraedros, ¿entiende? O sea, lo que había hecho ya con este y este punto está fijo Ya lo inmovilicé, ¿se entiende? Entonces, esta distancia no necesito ponerla, sí o sí es esa, ¿se entiende? Por eso es que esta D acá dice que el E ya está fijo, y es lo que llamamos una condición implícita o aparente, o sea, no le agrega nada a poner esto, es como